bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía a Fondo, segundo domingo de enero de este 2024, que estamos súper expectantes y con harto ánimo positivo para avanzar en este 2024. Hoy día vamos a hablar de economía, evidentemente porque estamos en Economía a Fondo, pero vamos a ahondar un poquito más en lo que han sido los números, los principales números de la semana, y para eso estamos con Germán González. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a ti por acompañarnos. Germán es coordinador macroeconómico de Clapes UC y además es socio de Baltic Consulting. Así Ahí es. sí. Pero no solamente eso, sino que tiene además un currículum bien destacado y largo, lo voy a mencionar, voy a tratar de resumirlo lo mejor posible, Germán. Magíster en Economía, con mención en Macroeconomía Aplicada de la Universidad Católica, además de ingeniero comercial de la misma universidad, ¿no es cierto? Integraste el Consejo Fiscal Asesor, fuiste economista de la División de Estudios del Banco Central. Después fuiste economista y subgerente de estudios de Saler, también coordinador macroeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, jefe de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda entre el 2018 y el 2020. El Consejo Fiscal Autónomo además te nombró el 2022 como vicepresidente del organismo. Además haces clases en la Facultad de Economía y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile, exactamente, ¿sí? Eso entre muchísimas cosas más, porque tuve que hacer un resumen rápido de tu currículum, Germán, así que muchas gracias por acompañarnos. O sea, experiencia aquí y conocimiento tenemos de todas maneras, así que vamos a tratar de sacarte el jugo en buena onda lo más posible para hablar en profundidad sobre economía. Perfecto, muy bien. Vamos a partir por el primer dato que tuvimos esta semana. Hablamos del IPC, ¿no es cierto? Los resultados del IPC esta semana sorprendieron a todos los analistas. Cuéntame un poco cómo lo ves, cuáles eran tus expectativas también al respecto. Bueno, efectivamente fue una gran sorpresa. Segundo mes que el IPC sorprende. Recordemos que en noviembre el IPC fue positivo, 0,7%, fue mucho mayor a lo esperado. Sí. Y en diciembre, que el dato que conocimos esta semana fue menos 0,5%. El mercado estaba con una proyección más cercana a 0. Y algunas visiones tenían una variación levemente negativa. O sea, fue una sorpresa para el mercado, pero también para el Banco Central, que en el último informe de política monetaria proyectaba que la inflación iba a ser en torno a 0, igual que el mercado, y que iba a terminar este año en torno a 4,5%. Faltaba un dato, y la proyección del Banco Central fue que la inflación terminaría el 2023 con un 4,5% de aumento interanual, y lo que tuvimos finalmente que la inflación terminó con un aumento de 3,9%. O sea, una sorpresa bien grande para un mes, y muestra este dato una baja bastante generalizada. 10 de las 12 divisiones del IPC tuvieron caídas. ¿En qué se traduce esto para el auditor, digamos? Claro. A ver, que eres experto en economía. Por supuesto. A ver, primero, esto es un reflejo de lo que pasó en diciembre, porque lo que conocimos fue el IPC de diciembre y por lo tanto, lo primero que constata este dato es que en promedio los precios, ¿verdad?, de los distintos bienes y servicios que se consumen cayeron en 0,5%. ¿Ok? Eso mirando hacia atrás. Ahora, mirando hacia adelante, esto va a tener un efecto directo en la UF, que va a bajar. Pocas veces ocurre que la UF baje, ¿cierto? En un mes particular. Está subiendo. Exactamente. Arriendo, contrato, en fin, cosas. Así es, porque lo normal es que la inflación sea positiva. Claro. Eso es lo normal. Hemos tenido mucha inflación en el último tiempo y este dato lo que va a generar es un alivio, ¿verdad?, en el reajuste de la UF que va a caer en los próximos 30 días. Pero yo creo que más importante que eso también va a incidir en la trayectoria de las tasas de interés. Porque al ser una sorpresa tan grande, va a afectar positivamente la dinámica de las tasas de interés en el transcurso del año. Entonces ahí las expectativas un poco que estábamos revisando son que se espera que se baje nuevamente la TPM en 75 puntos base en los próximos días, ya a fines de enero, ¿no es cierto? Debiese el Banco Central, el Consejo del Banco Central anunciar esta baja de tasas. ¿Tú estás en línea con ese número, con esos 75 puntos base? Yo creo que puede ser incluso más que eso. Podrían ser 100 puntos base. Vamos, arriesgado. Sí, la última encuesta de expectativa económica, a ver, este dato, como decía, cambió la visión sobre las tasas de interés. ¿Por qué? Principalmente porque hoy día se piensa que tan pronto como en marzo de este año la inflación ya esté cercana al 3%, que es la meta del Banco Central. Claro. En ese contexto,
es bien difícil justificar que la tasa de política monetaria siga en 8,25%, que está muy alta, ¿te fijas? Puede ser más agresivo entonces en bajarla. Exactamente, porque lo que tiene que ocurrir es que la tasa de interés converja hacia niveles más cercanos al 4%. Estamos en 8,25%, tenemos que llegar al 4%, que es el nivel compatible con una inflación de 3%. Ya. Por lo tanto, efectivamente hay espacio para que la reunión de enero la tasa baje más de 75 puntos base, 100 puntos base yo creo que es probable que ocurra. Ahora, eso está teniendo algunos efectos, porque el mercado, como está viendo también más recortes de tasas de interés, eso ha generado un alza del tipo de cambio bien significativo en los últimos días. Lo vimos así, que llegó hasta 920 aproximadamente en la semana. Después tuvo varias, bajó un poco, volvió a subir, bajó. Sí. En fin, está en torno a los 870, 880, casi ahí va variando. ¿Cómo nos afecta también a todos los chilenos esto? Porque en general nosotros podemos entender que, se baja la tasa de interés, la TPM, perdón, lo que hace una baja en las tasas, lo que nos genera mayor acceso a crédito, ¿no es cierto? Un precio mucho más conveniente, digamos, para el común de las personas. Pero el dólar, ¿cómo se engancha por ese lado? Como explicándolo en lo más sencillo posible para el público que nos escucha. Bueno, el dólar impacta principalmente el precio de los productos importados, ¿cierto? Entonces, estamos efectivamente viendo menos inflación, pero por otro lado esta alza del tipo de cambio con algún rezago golpea, por ejemplo, los precios de los combustibles, el precio de algunos productos electrónicos, vestuario, ¿verdad? Y otros que son importados. Ahora, el traspaso del tipo de cambio a los precios depende de las condiciones macroeconómicas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en una economía que está débil, ¿verdad? Que está creciendo bien poco, donde la demanda interna está cayendo, se hace mucho más difícil traspasar para las empresas, ¿verdad? Traspasar alzas del tipo de cambio a precios al consumidor final. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, ¿verdad? Claro. Donde no hay demanda por automóviles, la empresa que vende estos productos se le hace mucho más difícil traspasar el aumento del costo. Lo va a tratar de hacer, ¿verdad? Pero se complejiza mucho más ese traspaso, que en condiciones en que la demanda está más dinámica es mucho más fácil de materializar. ¿Te fijas? Entonces, el precio, en ese ejemplo, no debiese subir mucho más, digamos, independiente que haya subido el valor del dólar. Exacto. Que eso es importante, porque esta baja inflación que estamos viendo tiene que ver con varios factores. Tiene que ver ciertamente con la política monetaria que ha sido contractiva, ¿verdad? Las tasas de interés han estado altas, eso ha frenado el gasto de los hogares, ha frenado, digamos, las decisiones de las empresas también. Tiene que ver con factores externos, porque el petróleo ha bajado, los precios de los alimentos han bajado. Pero también tienen que ver con una economía que está débil, con una demanda interna que está débil, con un desempleo que ha estado subiendo, y eso en el fondo restringe las decisiones de demanda, y eso también ayuda a amortiguar el aumento de los precios. Y por eso es que estamos viendo esta convergencia de la inflación que llegó a estar sobre 14%, ¿verdad? A niveles de 3% a principios de este año. Y ahí el contexto macroeconómico, Germán, ¿cómo nos afecta? Porque también hay conflictos en el Medio Oriente, en el fondo, todavía sigue el conflicto ruso con Ucrania. Bueno, ahora América Latina, Ecuador particularmente, está en una situación súper grave, digamos, de violencia, descontrol político, económico, de todo. Político principalmente, pero eso conlleva todo el resto de las cosas. El contexto internacional es sumamente importante. Chile es una economía pequeña, ¿verdad? Abierta, que depende del resto del mundo para crecer. Nuestros dos principales socios comerciales son Estados Unidos y China, ¿verdad? Y por lo tanto hay que prestar mucha atención al desempeño de la economía internacional, porque eso obviamente que nos impacta de distintas formas. Este año lo que se espera, ¿verdad?, es que el mundo crezca menos que el año pasado, entonces vamos a tener un impulso menor por el lado del crecimiento mundial. Estados Unidos va a crecer algo así como 1,5% este año. El año pasado creció 2,5%. China, que creció más de 5% en 2023, este año va a crecer algo menos de 5%. Está desacelerando su crecimiento la economía china, tiene una serie de problemas en su mercado inmobiliario que mantienen siempre, ¿verdad?, la alerta en esa economía. Estados Unidos está hoy día con tasas de interés muy altas y se espera que este año las tasas en ese país bajen. Pero también, por ejemplo, tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Y hay un dato que para mí es muy interesante, que este año, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial va a tener algún tipo de elección. O sea, va a ser un año... mira, no sabía. Sí, va a ser un año políticamente muy activo. Bien movido. Hay elecciones en Rusia, en India, en Estados Unidos, en México, etcétera, en un conjunto de países.
Y lo que hemos ido viendo en el último tiempo que estas elecciones generan episodios de volatilidad en los mercados financieros, ¿verdad? Incertidumbre. Y esto entonces va a estar amplificado este año 2024 porque hay, como decía, elecciones en distintos países. En Chile también tenemos nuestras propias elecciones las municipales. Y por lo tanto, más allá del crecimiento que se ve más moderado, los riesgos geopolíticos van a ser muy importantes. Estamos viendo, por ejemplo, incipientemente que estos ataques, ¿verdad? En el Mar Rojo están aumentando los costos de transporte, están obligando a los barcos, ¿verdad?, a desplazar su carga por el sur de África. Claro, cambiar la ruta. Exacto, finalmente. y eso aumenta los costos, ¿verdad? Y genera presiones inflacionarias importadas que nos afectan a nosotros, que somos un país que importa petróleo, que importa alimentos, y por lo tanto, yo creo que es un factor que hay que tener mucha atención durante este año. Ya, o sea, todos esos factores son los que influyen en, además, digamos, de la administración interna, digamos, en el crecimiento del mundo, o en el bajo crecimiento del mundo, y en el moderado también crecimiento del país. Esta semana también vimos los datos de inflación de Estados Unidos, que estuvo situado por sobre lo esperado. ¿Cómo ves también ese tema y cómo nos implica a nosotros, cómo nos afecta a nosotros y qué implicancias tiene a nivel mundial? Claro. Bueno, eso es muy importante porque en el fondo el hecho, en Estados Unidos y en todo el mundo hemos visto un proceso de desinflación, o sea, la inflación que llegó a máximos ha venido retrocediendo. Pero lo que acabamos de ver en Estados Unidos, lo que hemos visto en los últimos meses, es que ese proceso desinflacionario se ha venido frenando, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque en la medida que la inflación no siga bajando en Estados Unidos, el Banco Central de ese país, que es la Reserva Federal, va a tener, ¿verdad?, menos incentivos a bajar las tasas de interés. Es decir, esto que comentaba hace un rato, que en Estados Unidos las tasas de interés están altas. Sí. Estados Unidos, a diferencia de Chile, todavía no empieza a bajar las tasas de interés. Ya no empiezan este proceso que ya nosotros comenzamos a partir del año pasado. Exactamente, ellos todavía no comienzan. Lo que se espera es que partan este año, pero en la medida que la inflación no siga cediendo, ese proceso de recortes de tasas va a tomar más tiempo. Eso va a impactar, ¿verdad?, el crecimiento de la economía americana, porque va a mantener los costos de financiamiento altos, pero también nos va a impactar a nosotros, porque como decía hace un rato, Estados Unidos es nuestro socio comercial, el segundo más importante, y por lo tanto una economía americana con tasas de interés altas, con bajo crecimiento, es algo que no nos viene bien a nosotros y al resto del mundo, ¿verdad? Porque Estados Unidos es uno de los motores del crecimiento mundial. Otro efecto que tiene también es sobre el dólar, ¿verdad? Porque tasas de interés más altas en Estados Unidos mantienen un dólar fuerte en el mundo, y una moneda como el peso chileno más débil, más depreciada, ¿verdad? Claro. Como lo hemos visto durante estos días. Estos días, sí, efectivamente. Oye, Germán, y te voy a llevar a otro lado, digamos, de la conversación, y que tiene que ver también con un tema que se ha visto en estos últimos meses particularmente. Y esta semana se presentó la ley marco sobre autorizaciones sectoriales por parte del Ministerio de Economía. Entiendo que también participó el Ministerio de Medio Ambiente en este lanzamiento en el lanzamiento en el fondo de esta ley marco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo viste? Todo esto tiene que ver para todos nuestros auditores con el tema de la permisología que tanto se ha hablado. O sea, las trabas o lo lento que en el fondo están siendo las autorizaciones para el desarrollo de diversos proyectos. En la semana pasada tuvimos aquí a dos inmobiliarios que hablamos, con uno de ellos hablamos al respecto, porque se ha ralentizado mucho este proceso de poder tener los permisos, de poder empezar las construcciones, los desarrollos inmobiliarios, etcétera, lo que ha hecho que también, por lo menos, en este caso estoy poniendo el ejemplo del sector inmobiliario, pero en el fondo se contraiga muchísimo y que muchas compañías incluso hayan tenido que quebrar, cerrar, etcétera. O sea, ¿cómo ves tú esta ley marco? ¿A qué apunta? No sé si alcanzaste a revisar un poco cuáles son los conceptos que plantea. A ver, yo creo que es un proyecto que va en la dirección correcta. O sea, es un problema. Hay un diagnóstico que hizo la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, una entidad técnica, ¿verdad?, que ha hecho muy buenos diagnósticos respecto de los problemas que tiene el país para crecer. Esto se enmarca, ¿verdad?, en un contexto en que la economía chilena viene creciendo muy poco, en que no solo tenemos un problema de estancamiento de la productividad hace mucho tiempo. Los últimos datos de esta misma comisión muestran que la productividad del 2023 está en el mismo nivel que tenía hace 20 años atrás. Entonces, o sea, es como que hubiésemos retrocedido 20 años. Exactamente, no hay crecimiento de la productividad, pero tampoco hay crecimiento de la inversión. Entonces la economía chilena se ha ido quedando sin motores para crecer, y por eso es que cuando uno hace proyecciones respecto de qué puede pasar en los próximos años, es muy difícil que alguien sostenga que la economía chilena va a crecer más de 2% promedio anual. Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces,
Las recomendaciones son de diverso tipo, pero una de ellas es que efectivamente los procesos, ¿verdad?, necesarios para materializar un proyecto de inversión son complejos, toman mucho tiempo, generan mucha incertidumbre. Y de hecho, ¿verdad? Hay una comisión que citó hace poco el Ministerio de Hacienda, que es la comisión Marfan, que hizo una evaluación de las medidas pro crecimiento del gobierno, que planteó que la demora excesiva de los trámites es equivalente a tener una tasa de impuestos más alta, y por lo tanto lo que se está proponiendo ahora en el gobierno, por el gobierno, digamos, es reducir estos trámites en algo así como un 30%, la duración de los trámites. Ya. Y eso es equivalente a... La duración en términos de tiempo, en términos de papeleo, en términos claro. de ir de una sala, de una oficina a otra, como... Se están haciendo varios cambios, Ya. Para tener en cuenta la cantidad de trámites que hay en total, ¿verdad? En la burocracia chilena para los proyectos de inversión son cerca de 400. Y por ejemplo se está proponiendo que en 100 de ellos, o en cerca de 100 de ellos, se pueda hacer una declaración jurada, ¿verdad? Y eso no significa no cumplir con los trámites, sino que después se hace la evaluación de los trámites de manera que el proyecto pueda empezar a avanzar. Claro. También se están proponiendo normas de silencio positivo, en el sentido de que si el servicio no responde rápido, se asume que está autorizando de manera de generar mayor agilidad. Una ventanilla única también, porque hoy día los reclamos, ¿verdad?, de las empresas que hacen proyectos de inversión es que el sector público le pide el mismo papel en distintos lugares, ¿verdad? Claro, tiene que ir a distintas oficinas, distintas reparticiones, incluso las municipalidades, etcétera, mostrando el mismo certificado. Entonces se está avanzando en una ventanilla única, en un sistema, porque lo que ha dicho el ministro Grau es que no hay un sistema de trámites, sino que está todo, hay distintas normas, ¿verdad?, dispersas. Que es importante, creo que señalar que este trabajo partió en el gobierno anterior y este gobierno está tomando parte de esos elementos, y por lo tanto yo creo que es un proyecto que genera mucho consenso, que es necesario, que probablemente en la discusión van a salir algunos elementos que ya han salido en la prensa, por ejemplo, que el Ministerio de Medio Ambiente tendría mayores, ¿verdad?, atribuciones, y quizás son temas que se pueden discutir, pero yo espero que este tema no es simple de resolver, involucra a varios ministerios, ¿verdad?, muchos trámites, muchos servicios públicos. Que no conversan además, y eso es lo peor de todo. Exactamente. Ahora, pero yo creo que a diferencia de otros temas, como el tema tributario, ¿verdad?, o las pensiones, es algo en lo que hay acuerdo, algo que sería muy positivo para avanzar. Y yo esperaría que durante este año, ojalá, ¿verdad?, en el Congreso se generen las condiciones para avanzar en esto, porque al final este es un elemento de la competitividad de la economía chilena. Claro. Una empresa extranjera, ¿verdad?, que viene a hacer un proyecto minero, por ejemplo, y sabe que los trámites se demoran más de 10 años, es un desincentivo inmediato para materializar un proyecto de inversión. O sea, para eso van a Perú, o van a Australia, o van a cualquier otro país, en el fondo, que tenga también oportunidad de desarrollo minero, y que se demore mucho menos. Así es. Y que se puedan tomar decisiones más rápido y empezar también a ver, en el fondo, la retribución de esa inversión, que finalmente es parte del negocio. Así es, entonces esto nos resta competitividad, y por lo tanto avanzar en esta dirección yo creo que es positivo. En la presentación del proyecto se vio que hubo representantes de distintos sectores. Esto no es un proyecto solamente del gobierno, y como digo, más allá de algunas cosas que se puedan mejorar en la tramitación, creo que es una iniciativa adecuada, ¿verdad?, que finalmente pone el crecimiento por delante. El crecimiento, ¿verdad?, la creación de empleo, la inversión, está todo relacionado con esto. Creo que es un problema grande que tenemos en Chile, y con esto se avanza en la solución. Ojalá podamos llegar a una solución con esto. El Ministerio de Bienes Nacionales también está participando de esta actividad, porque ahí también hay una serie de elementos que hacen que se ralenticen algunos desarrollos, dado que se encuentran evidentemente dentro de las excavaciones, que siguen los trabajos, algunos restos que probablemente puedan ser de ¿cómo se llama?, de parte del patrimonio histórico del país, arqueológico del país, que hay que cuidar efectivamente, pero durante esa investigación también pueden pasar muchos años. Así es. Sí, también hay un conjunto, hay distintos ministerios a cargo. El Ministerio de Economía es el que lidera el proyecto, pero también hay otro proyecto que va por el lado de medio ambiente, pero hay un conjunto de ministerios que están involucrados. Por eso la complejidad también no es algo simple lo que hay que hacer, pero es algo importante, y por lo tanto vale la pena hacer el esfuerzo. Y están los ánimos para poder llegar a acuerdos. Eso es lo más importante. Ojalá que la discusión electoral durante este año no entrampe, ¿verdad?, el avance de este proyecto, porque sería muy bueno que saliera adelante. Súper. Oye, Germán, ya que tocamos el tema, ¿no es cierto?, de la industria minera, que pusimos el ejemplo, ¿qué te parece
este acuerdo, esta alianza de trabajo entre SQM y Codelco, Sí. de cara al desarrollo de nuestro país y particularmente de el desarrollo de la industria del litio, Ujú. en este caso. Bueno, yo creo que un acuerdo que tiene cosas bien positivas. Otras, obviamente, que se podría haber hecho distinto y que han habido críticas en el último tiempo. Yo creo que lo positivo es que finalmente el país responde, ¿verdad?, a esta demanda por litio que hay. Chile es un país que tiene mucho potencial, ¿verdad?, en la industria del litio. Las proyecciones son que la demanda por litio se va a multiplicar por 6 de aquí al 2030 y por lo tanto es un mercado asociado principalmente a la electromovilidad que va a demandar mucho litio y Chile estaba paralizado hace mucho tiempo, ¿verdad?, sin tomar decisiones concretas. Y por lo tanto, con este acuerdo, ¿verdad?, se toma una decisión, Ujú. se aumentan las cuotas de extracción de litio del Salar de Atacama y eso permite, ¿verdad?, que Chile responda a esta mayor demanda, también genera mayores ingresos fiscales, ¿verdad?, y por lo tanto es positivo. Eh, y también es positivo el hecho de que al lograr un acuerdo entre el Estado y SQM, se permita, ¿verdad?, dar continuidad al proceso y no haya una interrupción que, según ha trascendido, podría haber detenido la producción del Salar de Atacama por algo así como 5 años, Imagínate. que hubiese sido muy costoso para el país. Claro. Y esto entonces tenemos continuidad, tenemos un horizonte hasta el 2060 que permite que se hagan las inversiones Claro, necesarias para poder esperar, digamos, para que el negocio empiece y la extracción y el negocio mismo empiece a funcionar. Y a Exactamente. tener en el fondo los resultados también que espera y que benefician a nuestro país. De todas maneras, eso lo encuentro positivo, entonces tiene esos elementos que son muy buenos, ¿verdad? Desde el punto de vista, hay que tener en cuenta que todavía no hay un acuerdo, ¿verdad? Es un memorándum de entendimiento. Claro. El acuerdo debiera materializarse durante este año. Las comunidades del Salar de Atacama están preocupados, ¿verdad? Porque no fueron considerados en Había esto, pero varias, sí, todavía hay más de conversaciones. 270, si no me equivoco, Sí. estaban preocupadas, digamos, porque Claro. no participaron en el En ese sentido creo que es importante memorándum. resaltar que todavía no hay un acuerdo firmado, sino que es un Ya. memorándum de entendimiento y por lo tanto hay conversaciones que todavía tienen que ocurrir y en particular con las comunidades. Hay Ahora, espacio. respecto de lo que no me parece tan bien y hay una discusión de si, por ejemplo, se pudo haber licitado, ¿verdad?, en lugar de haber acordado con SQM, ¿verdad?, la operación del Salar. Claro, porque fue una conversación finalmente 1-1 en ese Exacto, sentido, exacto. no una licitación. Yo creo, ahí yo tengo un matiz que obviamente no es fácil cuantificar el efecto, pero yo me pregunto cuántas empresas estaban realmente interesadas en participar en un proceso de licitación eventual en el cual el Estado era accionista mayoritario. Mm. Y la respuesta es que es muy probable que solo empresas chinas habrían estado interesadas en entrar a este negocio sabiendo que el Estado era accionista mayoritario. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que mi principal crítica es que se haya tenido que negociar con esa condición. Que Ya. desde mi punto de vista no era la mejor, ¿verdad? Tener al Estado como accionista mayoritario en la extracción del litio. Yo creo que no era necesaria esa condición, eso fue algo que puso el gobierno, ¿verdad? Y en ese contexto fue que se tuvo que negociar. Por eso no es tan claro que una licitación habría sido la mejor solución, porque, digamos, las empresas eventualmente interesadas en entrar a este negocio tendrían que haber tomado en cuenta seriamente que el Estado iba a tener más del 50% de la participación. Y si el Estado no hubiese tenido más del 50% de la participación en este acuerdo, digamos, en esta licitación del litio. Bueno, yo creo que en ese escenario habríamos tenido una licitación altamente competitiva, o sea, con empresas no solo chinas, ¿verdad?, sino que también americanas, australianas, canadienses eventualmente, que podrían haber estado interesadas en venir y tendría que haber competido SQM con esas empresas para, digamos, ganar la licitación de la extracción de litio del Salar de Atacama. Mm. Eso no quita, ¿verdad?, el problema que mencioné hace un rato, que si es que no ganaba la licitación SQM, íbamos a tener un bache, ¿verdad?, de producción, de falta de inversiones considerable, que iba a tener también costos para el país, Claro. pero que tendrían que haberse incorporado en el proceso de negociación en ese caso. Claro, pero si hablamos de transparencia, como hemos estado conversando también las últimas Sí. 2 semanas, o sea, lo mejor hubiese sido en el fondo hacer una licitación abierta y no con esta amarre, entre comillas, de tener al Estado como accionista mayoritario. Sin duda. O sea, yo creo que lo que tú dices es correcto. El mejor escenario, al menos desde el punto de vista conceptual, ¿verdad?, de qué se debería hacer, era una licitación abierta, efectivamente, sin participación mayoritaria del Estado. Ahora, dado el hecho de que la Estrategia Nacional del Litio puso como condición de que el Estado iba a tener que ser accionista mayoritario de esta compañía, bueno, eso
hace que sea menos claro cuál era la mejor estrategia. Si era Claro. mejor licitar o finalmente llegar a un acuerdo Como el que con se llegó SQM. ahora con SQM. Exactamente. Ya. Ahora, y lo que falta acá es, digamos, creo que es importante mencionar que con esto nos falta mucho por hacer. O sea, todavía falta por definir qué se va a hacer en los otros salares, ¿verdad? Como el salar de Maricunga y otros, porque, porque la capacidad de respuesta de Chile no se limita al salar de Atacama. Es el más importante, sin duda, pero la estrategia es importante que siga avanzando y que ojalá se permita que otras empresas, ¿verdad?, lleguen Ujú. a operar otros salarios en Chile, por Claro. supuesto resguardando el medio ambiente, respetando a las comunidades, pero aprovechando este potencial que tiene Chile para generar inversión, empleo y un material que es súper demandado para la transición energética. Germán, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Economía a Fondo. Ha sido una conversación muy enriquecedora, perdón, me quedé pegada. Pero te lo agradezco muchísimo, súper claro todos los conceptos que hemos conversado. Por favor, espérenos un ratito a ver si se me destraba la lengua en los comerciales y volvemos con un siguiente bloque de Economía a Fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia, disponibles en curaprox.cl. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Economía a Fondo, en este segundo domingo de enero, muy contentas ahora de poder conversar y compartir con ustedes sobre el tema de telecomunicaciones, cómo nos afecta también en tema de economía, de desarrollo, de inversiones, de mercado, y para eso me acompaña Pamela Guidi. Pame, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Economía a Fondo. Bueno, Pamela, para que ustedes sepan, es ingeniero comercial, ex subsecretaria y viceministra de Telecomunicaciones. Estuvo en ese cargo durante 2018 hasta el 2021, más o menos, a mediados de 2021. Y entre su gestión destaca, ¿no es cierto?, la adjudicación de 10 licitaciones entre las que se encuentra la red 5G, lo que hizo que nuestro país, que Chile, se situara como precursor de esta red en Latinoamérica, cosa que nos enorgullece muchísimo, Pame, que fue parte de tu gestión. Contarles también, además, bien resumido, porque podríamos conversar harto rato sobre la carrera profesional de Pamela. Bueno, ella ejerció posiciones ejecutivas en grandes compañías multinacionales como Unilever, Hasbro, Ford, Walt Disney, JCPenney, entre otras. Y bueno, también ha sido reconocida entre las 100 mujeres líderes, premio y reconocimiento que entrega el diario Mercurio, ¿no es cierto?, junto a mujeres empresarias. Así que, bueno, ahora es directora, consultora internacional de temas de telecomunicaciones y también participa siendo columnista, ¿no es cierto?, de La Tercera y algunas veces más ocasionalmente, ¿no es cierto?, de Diario Financiero. Así que felices de tenerte con nosotros. Tienes una agenda ocupada, Pame, lo sabemos, así que se agradece el tiempo. Pame, conversemos sobre esto, sobre Chile como hub de telecomunicaciones de América Latina. Nosotros siempre hemos sido los chilenos pioneros en temas de telecomunicaciones en Latinoamérica. Somos los que tienen más celulares, por ejemplo. Hay más celulares, ¿no es cierto?, que personas en nuestro país, y una serie de cosas más que también hemos sido bastante innovadores. Tú has sido parte de esta innovación, Pame. ¿Cuáles son las características que distinguen a Chile para que pueda ser y convertirse en un hub real de
tecnología finalmente. no Claro, solo es telecomunicaciones. importante pensar que para hacer un hub digital o para lo que estamos hablando de moda, inteligencia artificial, metaverso, etcétera, se necesitan dos componentes básicos estructurales, invisibles pero necesarios. Primero, tiene que haber esta infraestructura habilitante de la red de telecomunicaciones, los fierros, y también tiene que haber energía. Perfecto. Entonces, para que Chile sea un hub digital, tiene que haber ambas cosas funcionando, porque sin energía no hay telecomunicaciones, y sin ambas, entonces, sin telecomunicaciones no existe todas las aplicaciones que corren por arriba de la infraestructura, la conectividad. Perfecto. Y Chile, efectivamente, lidera en todos los índices de la región en temas de conectividad. Tenemos la mayor cobertura, tenemos 98% de la población de Chile ya con celulares. Tenemos además la mayor conectividad de hogares conectados, ya bordeando el 70%. Eso significa que estos hogares están conectados a Internet Internet fija. fija. Perfecto. Ya. Y además, incluso el año pasado, sacamos premio de UCLA, que mide las conexiones físicas digitales de telecomunicación en todo el mundo. Sacamos el premio de del segundo país con mayor velocidad de Internet fija al hogar. ¿Eso por ¿País qué? a nivel mundial? A nivel mundial. Y el primero, obviamente, imagínate. Latinoamérica. Y el primero era Singapur, que es un O sea, país bastante pequeño. Y eso claro, es pero porque el tenemos un nivel de despliegue- comparación interesante con Singapur. La fibra óptica en Chile está creciendo el último año una tasa de 70% anual. Ya. Es un crecimiento el más grande de la OCDE, y ya entonces, como tenemos fibra óptica, que es la última tecnología para transmitir internet al hogar, entonces por eso la velocidad es tan grande en Chile. Ah, Los mira. países de Europa, si bien nos llevaban la delantera, tenían una tecnología más antigua, entonces como la tenían, ya no ha sido necesario este crecimiento que ha experimentado de 30 puntos porcentuales de hogares conectados en los últimos 3 o 4 años. Mira qué fantástico. Bueno, y Pame, ya que tú estuviste trabajando en el gobierno, ¿no es cierto? Y eres parte del desarrollo de políticas públicas asociadas a los temas de tecnología. Las políticas públicas que hoy existen, ¿están alineadas a este objetivo, a estas oportunidades de seguir desarrollándonos como un hub de tecnología, o hay oportunidades de mejora aún Sí. en el desarrollo de políticas públicas? Yo creo que Chile, y para eso trabajamos con la matriz digital del gobierno pasado, tiene la oportunidad única de convertirse en un hub digital de la región. Y esto trae innumerables ventajas económicas, Ujú. porque Chile es un país que por su condición geográfica ha tenido en la economía global muchas dificultades extras. La logística de bienes se Claro. encarece, se tardan, Claro. exportar nuestros bienes. En cambio, en el mundo digital, estas diferencias o desventajas desaparecen. Entonces, una compañía de software puede estar compitiendo con una empresa de Londres Claro. y estando en Punta Arenas, siempre que haya conectividad de fibra óptica de buena velocidad. Claro. Y además, una empresa, por ejemplo, un data center que se sienta en la quinta región, puede atender empresas, si hay fibra óptica que nos conecte con Argentina, con Brasil, a empresas que están en Brasil y en Argentina. Entonces, Claro. eso implica un potencial de crecimiento económico e impacto en el PIB muy grande. Ujú. Y te diría que vamos bien, tenemos una legislación que está acorde, tenemos la ya ley de ciberseguridad que pasó, hasta lista para promulgarse, ya le mandó el Congreso al presidente. Sí. Tenemos una ley fintech que ha hecho explotar el sistema de fintech en Chile. Tenemos también una ley de protección de datos personales que se ha demorado bastante más, pero está finalmente en tercer trámite, pasando a comisión mixta, que esperamos que el primer semestre de este año ya tengamos ley de protección de datos personales. Y vamos bien. Yo te diría que, desde mi perspectiva, lo que nos dificulta el trabajo sincronizado entre los distintos ministerios y las distintas entidades e instituciones que son responsables en que nos digitalicemos más como país, Ya. es que en los países desarrollados tú ves un ministerio que está a cargo de esto. En China, Japón, Corea, etcétera, se llama distintos nombres. Arabia Saudita ya tiene incluso un ministerio de inteligencia artificial, pero al menos un ministerio de tecnología. Incluso Colombia tiene eso. Ya. Tecnología y ciberseguridad. Aquí en Chile, cuando viene el ministro de Corea de digital, tuvo que juntarse conmigo, con la Subtel, para infraestructura, para los fierros. Tiene que juntarse con el Ministerio de Economía para hablar todo lo que tiene que ver con digitalización de la economía. Claro, y todo temas Tiene de que negocio. hablar con la CGGov para el gobierno digital. Claro. Que ahora hay un proyecto de ley para que pase a estar gobierno digital y Ministerio de Hacienda, pero va a estar igual de aislado. Aislado. Y además, con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene que hablar con la ministra de Ciencia y Tecnología para el tema de tecnología. O sea,
Entonces, al final trabajamos en silos separados y es muy difícil la coordinación. Claro. A mi juicio, lo que realmente falta, además de todo lo que estamos viendo, te damos los permisos, también que tarda, por ejemplo, mucho la puesta en marcha de un nuevo data center, Sí. porque se demora el doble o triple los tiempos de permisos que el tiempo de construcción de un data center en Chile. Exactamente. Y vemos que hay incentivos tributarios o de facilitación de infraestructura en otros países, en Latinoamérica, para traer estas nuevas industrias. Claro. Pero te diría que el gran punto que yo veo que hay una oportunidad grande Sí. es que nos juntemos y tengamos un ministerio que está a cargo de la Claro. digitalización de Chile. Una cabeza que Sí. esté coordinando todos los temas, independiente que Y que tenga el evidentemente- seniority, Claro. que tenga el presupuesto, que tenga las métricas acordes. Independiente que tengamos la necesidad de que participen también otros ministerios, pero Es que van haya a una participar. cabeza. Claro. Tienen que participar. Conversábamos de hecho del tema de la permisología y he oído ahora la propuesta en el fondo que presentó el ministro Grau encabezándola, pero con varios ministerios más, para mejorar y disminuir los tiempos de tramitación, que hace referencia finalmente a lo que tú nos comentas, porque Finalmente, sí. que participen y que se tomen las decisiones en distintas áreas o en distintos ministerios y que se generen estos silos nos hacen que efectivamente podamos crecer, ¿no es cierto? Y impulsar el desarrollo tecnológico de nuestro país. Así es. Hartos desafíos tenemos ahí. Interesante eso del Ministerio Es una nueva idea, ¿viste? de Inteligencia Artificial en Arabia Saudita y el hacer un nuevo ministerio aquí que coordine toda la parte tecnológica. Pame, y cuéntanos, en términos de 5G, ¿en qué está ese proceso? ¿Cuáles son las implicancias que tiene todo esto del 5G? Porque hay muchas personas un poco mayores que esta cuestión del 5G, 3G, 4G, que nos cambia la vida si yo sé que prendo mi celular y la cosa funciona. En fondo, como Mira. en términos simples. 5G, para que se entienda, es la quinta generación de Internet móvil. Perfecto. Y por primera vez no necesita intervención humana, o sea, es un salto distinto al de la línea de 2G, 3G, 4G, Ya. porque no está hecha para que realmente las personas hablemos por teléfono. O sea, obviamente podemos hablar por teléfono, pero Claro. es para que las cosas sin intervención humana se interconecten y puedan comunicarse en tiempo real y entregar grandes cantidades de información analizadas por Machine Learning, Deep Learning y entregar acciones en tiempo real. Perfecto. O sea, si pensamos, si necesitábamos Ajá. 5G para seguir hablando por teléfono, no. Lo que tenemos que hacer como país, que estamos un poquito al debe, es justamente buscar esas aplicaciones en los sectores industriales para crear valor. Ya. ¿Cuáles son estas nuevas aplicaciones que, dadas las características únicas de latencia, de velocidad, de capacidad de transferencia de datos que tiene 5G, que no tenía 4G, qué aplicaciones distintas, que no se hablan por teléfono, Claro. en el sector industrial les va a permitir hacer? Por ejemplo, te hago una pregunta desde el desconocimiento absoluto. Por ejemplo, los temas de inteligencia artificial y la transmisión de esos datos rápidos o el aprendizaje de los procesos va a ser mucho más rápido y te puede entregar soluciones, por ejemplo, En el tiempo mundo- real, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, que algo bien claro para mostrarlo. Hay drones que van en 4G, 3G, ya que hace tiempo están sacando fotos de la agricultura. Perfecto. ¿Ya? Pero tienen que irse de vuelta, sacan fotos, se van de vuelta a su lugar, a su casa, ahí llevaban las fotos, se bajaban estas dos, se descargan, ya. se analizan y se mandaba de vuelta al dron con alguna instrucción específica. Perfecto. Ahora con 5G, porque puede entregar una gran cantidad de datos, o sea, sacar fotos y videos en tiempo real, Y mandándolas mandarlas inmediatamente. y el computador puede analizarlas y en tiempo real decirle a esta planta, no a esta área general, a esta planta le tienes que entregar tanto de fertilizante, tanto de pesticida, tanto Sí. de agua, a la siguiente planta y en tiempo real. Entonces, porque imagínate si iba, Es una maravilla, po. volvía a su casa y al día siguiente ya había llovido, había habido viento, La las situación condiciones no es la habían misma. cambiado, no habían cambiado, y se demoraba mucho. Entonces, es para procesos que requieren gran cantidad de análisis en tiempo real. En este caso, las imágenes se analizan con inteligencia artificial, Claro. como Machine Learning, y se le entrega instrucción automática sin intervención humana. Y para eso realmente sea, es disruptivo. Sería un desarrollo para las diversas industrias fantástico, pues, exponencial, de hecho. Tal cual. Y ahí nos entra un poco el temor de las personas de que estas nuevas tecnologías, bueno, en este caso el 5G por la rapidez, ¿no es cierto? Pero también la inteligencia artificial y el machine learning pueden mermar las posibilidades de trabajo de las personas de carne y hueso.
Mira, yo no estoy de acuerdo en el principio de eso. Creo que, bueno, obviamente siempre el ser humano ha temido los grandes cambios. Este es un cambio cuántico, pero es como tratar de resistirse a no querer usar PowerPoint o Excel cuando salió, 30 ¿no? años, O sea, claro, o sea, te 30 quedas años. fuera. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice que la inteligencia artificial no va a reemplazar tu trabajo, sino que las personas que saben usar la inteligencia artificial te van a reemplazar en tu trabajo. Obviamente hay trabajos que van a ser mucho más que son repetitivos, que van a ser automatizados y van a ser absorbidos, pero el punto es no si la inteligencia artificial va a dejar fuera trabajo, sino que cuántos va a crear. Y te doy dos ejemplos claros que para mí representan esto. Corea y Alemania son los países que tienen la tasa más alta de robotización en el mundo. Ya. Y ambos, o sea, por ejemplo, Alemania, mucha más robotización y automatización que los demás países de Europa. De Europa. Sin embargo, tienen pleno empleo. Claro, de ahí debiese ser, ahí está la respuesta, claramente. De todas maneras. Entonces, pero el trabajo que hace, el salario medio, es mucho más alto porque están dedicados a entregar funciones de más alto valor. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos preparamos como sociedad para ir capacitando, entrenando, upskilling a las personas que ya están trabajando en la fuerza laboral y educando a los estudiantes actuales, técnicos y profesionales del futuro para que estén capacitados para enfrentar estas nuevas labores y funciones de más alto valor que se van a crear? Chuta, es un gran desafío ese, fíjate, no para las nuevas generaciones y también para las actuales generaciones y para las personas mayores también, porque para que no se queden fuera, digamos, de este futuro que ya es el presente finalmente. Se abre, ya no es suficiente con las carreras universitarias o Ya no es técnicas. suficiente, Y eso es tienes lo que que estar, veo. las personas que vamos a trabajar 30, 40, 50 años en el mundo laboral, vamos a tener que irnos actualizando Claro. constantemente porque la tecnología está cambiando a una tasa nunca antes vista y va a seguir cambiando. Así que Oye, qué interesante. el mensaje ahí para los que no están ocupando distintas herramientas, aprender a hacer sus presentaciones Vaya, con claro. inteligencia artificial, ahorrar tiempo y poder dedicarlas a funciones de más alto valor que la máquina no puede reemplazar. Lo que son distintas, no son repetitivas, las que requieren empatía, las Claro. que requieren creatividad de una manera que las máquinas no lo pueden hacer, Claro. pensamiento fuera de la caja, o sea, ir dedicando tiempo a esas funciones y dejando todo automático para que lo haga las distintas aplicaciones de inteligencia artificial. Claro. Pame, oye, y ahora vamos un poco al tema satelital. Tenemos a Starlink hace poco tiempo, un par de años, 2 años, ya en Chile. Starlink, para nuestros auditores, es la red satelital en el fondo de Elon Musk, ¿no es cierto? Reconocido empresario sudafricano de Sí, origen, sudafricano, ¿no? sí. Sudafricano, conocido por Tesla, ex Twitter, X, en fin, claro. etcétera. O sea, un genio, digamos, que prácticamente de la tecnología. Y ha crecido un 30% en el último tiempo. ¿Cómo nos beneficia porque esto es internet satelital, Sí. ¿no es cierto? A diferencia de la red de fibra, que es la red, en el fondo, el cable de fibra que tenemos en general en la casa. Porque es un cambio de modalidad, en el fondo, de fierro, como decías Mira, tú, de la parte claro. dura, de Y, transporte. hay varios tipos de internet, ¿no? Tenemos internet móvil, que es los teléfonos, internet fija, que son las conexiones fijas que van por fibra óptica. Y ahora tenemos esta nueva comida de internet satelital que va a través de constelaciones, miles de satélites que rodean la Tierra. Lo interesante aquí no es cuánto crecimiento ha tenido, para mi juicio, es de usuarios de internet satelital, porque al final es un mercado todavía muy chico. Son en total en todo el mercado, usando todas las empresas, Claro. OneWeb, Hughes, y están por lanzarse una también que está amenazando el tiempo, que es la de Amazon, Ya, perfecto. que se llama Proyecto Cooper. En total en Chile tenemos 106.000 clientes. Ya. Y como tú decías, tiene un 30% de esto tiene Starlink, Ujú. pero interesante, y que llega justamente a zonas remotas donde las demás no llegaban. Claro, Lo interesante porque la es que pisada sabido- de satélite está en ese es global. sector. Es que Ya. es global. Ah, es global, ya, sí. perfecto. Incluso historia muy buena es que cuando pasó la guerra en Ucrania, ¿Ya? entonces los Mac llamó justamente el presidente allá cuando les cortaban las comunicaciones de internet fija, Claro. para entregarle conectividad vía internet satelital
para ayudarlo en la guerra de Ucrania. ¿Sí? Otro nivel. Entonces llega a lugares que las demás compañías tradicionales no han llegado. Claro. Pero lo interesante para mí me parece que Starlink ha creado toda una alianza con los incumbentes. O sea, tiene alianzas con GTD, con Entel, con Telefónica, con Movistar en Chile para entregar y asociarse para combinar tecnologías y entregar servicios, incluso con la nueva tecnología que se llama de satélite al teléfono. Entonces ya el teléfono no se conecta con una antena celular y va por fibra óptica a otro celular en otro lugar del mundo, sino que en este caso va del teléfono al satélite a otra constelación de satélite y se conecta entonces al lugar de llamada final. Entonces las tecnologías van convergiendo y lo interesante e importante es que entonces ningún ciudadano esté en cualquier parte del mundo se pueda quedar fuera del mundo moderno y todo lo que representa la calidad de vida, la mejor calidad de vida que nos representa la conectividad. No va a pasar que uno está con el celular o dice que no tengo señal, no hay excusa ya. No me enteré, no supe, no te pude mandar el archivo. Es claro. Oye, Pame, nos quedan poquitos minutos de este segundo bloque que ha estado súper interesante. De verdad que yo haría un programa completo de temas de tecnología. Pero conversemos sobre hoy, particularmente. Quiero hablar sobre la alianza que presentó el gobierno con Google y que habla sobre este proyecto Humboldt, este cable, ¿no es cierto?, que atraviesa, ¿no?, o que parte desde Chile y va hasta Australia. Hasta Australia, a Sydney. Es parte de un Cuéntanos estudio un que poquito más de hicimos eso. con ayuda de la CAF, conseguimos varios millones de dólares en el 2018 para hacer el estudio, porque no existe ningún cable de fibra submarina que una Sudamérica con Asia. Perfecto. Sin embargo, existen más de 1.200 cables submarinos en el mundo. Y ninguno Y Chile, toda su conectividad depende de Estados Unidos. O sea, cuando tú te metes a una página web, va a Estados Unidos, en la mayor parte, y vuelve para que tú veas todo el contenido. Perfecto. Entonces, cuando íbamos a Asia, teníamos que atravesar una carretera digital muy larga, de muchos peajes, muy larga, que nos demoraba mucho, tenía mucha latencia. Esto nos va a conectar directamente con Asia con la latencia mucho más corta. ¿Y qué significa? Nosotros al final con este estudio estudiamos muchas rutas directamente a China, a Japón, a Singapur, etcétera. Y finalmente la ruta más costo eficiente y técnicamente menos complicada también era irse a Australia y de ahí usar y ocupar los ya 5 cables de fibra submarina que tiene Australia con distintas ciudades en Asia. Perfecto. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, China, Japón, etcétera. Entonces, y tiene además 2 en construcción nuevo. Perfecto. Y en este caso, Google quiso que, como ellos tienen una cantidad de cables también que unen la Polinesia francesa, que vaya una pasada también por Tahití. Pero el cable va a ir de Valparaíso hasta el punto final es Sydney. Y de ahí va a salir a Asia. Este fue un proyecto que comenzaste tú como subsecretaria de Telecomunicaciones hace años atrás. Sí, es un sueño largo, que es difícil. Es un proyecto de distintas estimaciones, las distintas rutas vayan de 400, 500 millones de dólares a 700, y que requería muchas partes. Conseguimos ya el interés formal de otros países para participar. Y lo importante es que en esta visión país, donde Chile puede ser un hub digital, toda esta conectividad va a salir desde Chile. Fantástico. Y vamos a atender entonces de ahí con la fibra óptica que nos une con Brasil, Argentina, Perú, transmitir y hacer carretera que pase hacia Asia y poder conectar, por ejemplo, una empresa de Asia que tiene inversión minera en algún país de Sudamérica, va a estar operando, incluso mirando sus minas, su faena desde un país asiático, y toda la investigación en tiempo real de la data que se va a producir. Y el mundo de la inteligencia artificial que estamos viendo, se crea una cantidad de posibilidades que todavía estamos recién empezando a imaginar. ¡Ay, fantástico! Todo esto a través de este cable de Humboldt. Sí. Pami, te agradezco un montón el tiempo que nos hayas acompañado en Economía a Fondo. Como les dije, este tema es para conversarlo un programa, 2, 3 o 4 programas incluso completo, porque es el futuro que ya está en el presente, pero tenemos que cerrar lamentablemente. Los dejo absolutamente invitados para el próximo capítulo de Economía a Fondo el domingo que viene. Y bueno, un abrazo a todos, que tengan una excelente semana.